¿Dónde vamos al morir? Durante años, las iglesias han usado el miedo al infierno para controlarnos. Pero hoy descubrirás qué dice realmente la Biblia sobre el infierno, el cielo y qué revelan las experiencias cercanas a la muerte sobre el estado de los muertos. Soy Bastián Ángel, autor y conferencista. Me dedico a ayudar a otros a liberarse de estos miedos. Por eso, estoy seguro que lo que descubrirás al final te dará la paz que buscas. Para comprender qué es el infierno, debemos viajar al siglo 8 a.C., al periodo tardío de la monarquía israelita, en un valle perteneciente a los hijos de Hinnom. Por eso llevaría su nombre, el Valle de Ben Hinnom. Sería en este preciso lugar donde los israelitas ofrecerían culto a uno de los dioses más aterradores del levante cananeo antiguo. Nos referimos a Moloch. El culto a Moloch consistía en arrojar bebés dentro de la estatua del ídolo de bronce al rojo vivo. Ponían los bebés en el vientre del ídolo. El llanto de los niños dentro de la estructura hueca generaba la ilusión de que el dios rugía mientras salía humo de su boca. Todo esto en medio de un frenesí de cantos y tambores que estaban destinados a que los padres de estos niños no escucharan el llanto de sus hijos. Tal era el horror de estas prácticas que el mismo Dios tuvo que pronunciarse al respecto por medio de sus profetas. El profeta Jeremías dice: y edificaron los lugares altos a Baal, que está en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego a Moloch, lo cual no les mandé, ni me pasó por la mente que hiciesen una abominación tan repugnante. Durante el reinado de Josías, por allá por los años 600 a.C., según Segunda de Reyes 23:10, uno de los reyes más jóvenes de Israel purificó el valle destruyendo todos los Tofet, esto es, los lugares de cremación o los altares de cremación. Eso significa Tofet. El texto dice así: asimismo profanó el rey Josías a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloch. A pesar de esto, muchos israelitas siguieron adorando a Moloch, lo que finalmente concluyó en llevar a todo Israel al exilio en Babilonia, tal como dice Esteban relatando la historia de Israel. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso me trajeron ofrendas y sacrificios durante los 40 años en el desierto? No, tú llevaste tus propios dioses paganos, el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Renfán, las imágenes que hicisteis a fin de rendirle culto. Por eso te desterraré tan lejos como Babilonia. Cuando volvieron del exilio de Babilonia, los israelitas ahora consideraban este lugar como un lugar maldito. Entonces comenzaron a tirar la basura, los cadáveres, la ceniza, todos los desechos de Israel los comenzaron a tirar en el valle de Hinnom, pues dijeron: esta fue una de las causas por la que fuimos al exilio. Ahora bien, llegamos al Nuevo Testamento y este lugar se menciona 12 veces en el Nuevo Testamento. Y tú dirás: ¿dónde? No lo he leído. Estoy seguro que sí, y particularmente en los Evangelios. Pero aquí lo encontramos traducido como Gehenna, que es el griego de Ben Hinnom. Y es este lugar, en uno de los textos, específicamente el de Marcos 9, el lugar del que habla Jesús cuando dice que los que rechazan el mensaje de paz que trae y siguen un camino de violencia y rencor serán echados donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Esta es una imagen muy conocida de la época, debido a que continuamente se descomponían los cadáveres y ardía la basura. Ahí usted tiene al gusano en los cadáveres y la basura siendo incinerada continuamente. Y en efecto, las palabras de Jesús se cumplieron.
Cuando en el año 70 Roma invadió Jerusalén y cayó bajo el Imperio Romano, todo Jerusalén fue incinerado y reducido a cenizas, a escombros. Y los cadáveres estaban tirados por todos lados en las calles. Y la descomposición llenó toda la ciudad de Jerusalén. Como Jesús profetizó, todo Jerusalén se convirtió en un Gehenna por no escuchar las palabras de Jesús, de seguir el camino de la paz, de poner la otra mejilla, de llevar esa carga que tenían como obligación, llevarla una milla, llevarla una más, a fin de que no entraran en conflicto con Roma. Pues de alguna forma todos perecieron los que no escucharon ese mensaje. Y allí se cumplió, pero nunca estuvo hablando de un infierno de destrucción eterna. Simplemente era una imagen muy conocida de la época que Jesús utilizó para ilustrar lo que ocurriría muy pronto en Jerusalén. Eso lo entendemos claramente cuando vemos el contexto cultural. Ahora, esta palabra, Gehenna, más tarde en la Edad Media fue traducida como infernum, ¿ok? Al latín infernum, que luego nuestras reinas valeras la tradujeron al español como infierno, ¿sí? Por eso digo que estoy seguro que lo has leído. Pero en efecto, todo el proceso que llevó hasta que tenemos la palabra y el concepto de infierno como lo tenemos hoy, viene de la Edad Media, cuando Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, y ahí tenemos su idea de infierno, ¿no? Y esa es la idea contemporánea de infierno, pero por mucho tiempo, en la Biblia propiamente tal, la idea es el valle de Hinnom, ¿vale? Ese es el concepto. La palabra infierno no está en la Biblia, pero es esta la palabra griega que fue traducida más tarde así. Así que, en pocas palabras, el infierno no existe. Mi esposa se ríe de lo que voy a contar ahora. Yo, cuando era niño, lo recuerdo bastante lúcido todo. Por lo menos desde mis 3 años en adelante. Pónganme en los comentarios si hay alguien que se acuerda de sus 2 años, porque sería muy interesante. Yo por lo menos me acuerdo de mis 3 años. Y de ahí en adelante recuerdo muy bien varias cosas. Obviamente hay puntos que se te escapan, ¿no? Pero ya recuerdo tener esa conciencia lúcida a los 3 años. De hecho, en cierto momento recuerdo ir corriendo, porque vivíamos al lado de la casa de mi abuela, ir corriendo a la casa de mi abuela, y entre medio había un día precioso. Había visto recién Dragon Ball con mis primos, y levanto los ojos, cierro los ojos y miro el sol y noto ese resplandor naranja que se siente cuando tú miras al sol con los ojos cerrados. Y respiro, el aire es tan fresco, estoy empezando mi vida, ¿no? Básicamente. Y prometo, nunca me voy a olvidar de este momento. Y como pueden ver, todavía no me olvido de ese momento. Y otra de las cosas que recuerdo es que cuando entré a la casa de mi abuela, habían un número de habitaciones, porque mi papá tiene varias hermanas y hermanos. Había un número de habitaciones para mis primos, para todos. Y en una de ellas había una Biblia muy antigua. Mi abuela era católica. Y esta Biblia tenía imágenes. Yo no sabía leer, entonces lo único que podía ver eran las imágenes de la Biblia. Y allí veo, a ver, veamos si la IA nos puede generar algo similar. No se parece mucho. Pero bueno, lo que vi fue una página con Dios de un tamaño muy grande y el hombre casi llegándole a las rodillas, mostrando como que Dios es más grande que el hombre en el sentido literal. ¿Ok? Y la otra página me llamó mucho la atención y me impactó muchísimo, que tenía un lago de fuego enorme con montañas ardiendo y todo de fondo, y casi que el esqueleto de un barco. Y yo pregunté a mis papás qué es ese barco, y ellos me dijeron el arca de Noé. Bueno, después obviamente ellos estudiaron mejor la Biblia, pero interesante. En mi concepto de niño, más tarde entendí que el arca de Noé, ¿por qué tendría que ver ahí?
leí algunos textos de Pedro luego y quise atar cabos, pero bueno, fue una explicación que tuve de niño. Pero me impactó el fuego. Me impactó cómo todo el mundo sería llenado por ese lago de fuego aterrador. Y esa imagen se quedó en mí por mucho tiempo. De que habría tal destrucción o algo tan terrible, ¿no? Y que esta vez ni el arca de Noé nos iba a salvar. Y encontramos este tipo de cosas. Entonces yo quiero invitarles a que ya no somos niños. Y podemos ver la Biblia, la vida, a Jesús desde una postura sin tantas supersticiones. De hecho, sobre el lago de fuego, si te interesa el tema sobre Apocalipsis, si te gusta estudiar Apocalipsis, quiero decirte que he escrito un libro completo acerca del libro de Apocalipsis, decodificando todo el libro de Apocalipsis, pero a la luz de Jesucristo. Es una obra original, aunque leí muchísima literatura antes de escribirlo. Es una obra original, así que te invito a conseguir nuestro libro, El rugido del cordero. Además, tengo un curso gratuito donde vamos paso a paso estudiando Apocalipsis para que acompañes la lectura del libro y vayamos haciendo el estudio juntos. Y ahora nos corresponde el cielo. ¿Qué hay sobre el cielo? Bueno, ¿dónde está el cielo? ¿Qué nos dice la Biblia sobre el cielo? El mismo Jesús enseñó a orar, por ejemplo, diciendo: Padre nuestro, que estás ¿dónde? Que estás no en el cielo, sino en los cielos. Muy interesante, ¿no? En los cielos. El libro de Isaías dice que el cielo es su trono, Isaías 66:1, y la tierra el estrado de sus pies. Pablo relata haber sido arrebatado al tercer cielo en 2 Corintios 12:2. De hecho, sobre ese asunto te voy a hablar en unos minutos. Porque Pablo tuvo una experiencia cercana a la muerte. Muchos no lo sabían, pero esto es muy curioso revisarlo en la Biblia. Ya te hablaré en ello cuando veamos lo de las experiencias cercanas a la muerte, en unos minutitos. Ahora bien, para entender el cielo tenemos que comprender un poquito del contexto histórico de estas culturas antiguas, mesopotámica, egipcia, sumeria, sí, porque de ahí también viene nuestra querida cultura judía. Y luego la judeocristiana, ¿no? De ahí tenemos nuestra herencia. Y es que en la antigüedad, toda la cosmovisión de estas civilizaciones se basaba en la agricultura. Y todas las bendiciones venían de arriba, ¿sí? Entonces sus deidades a las que ellos adoraban eran astros, estrellas, el dios sol, la luna, los planetas. Todo este tipo de adoración había en ese contexto, ¿no? Entonces estaba la noción de una teología vertical, universo vertical se llama. La teología del universo vertical. Y hoy en día muchos, sin saberlo, creen en esto. Creen todavía, a pesar de que ya se ha descubierto que sales afuera y no tienes arriba ni abajo, tienes un universo infinito. Pero seguimos con nociones limitadas de la antigüedad de un universo vertical. Quiero mostrarte cómo cuando llegó el cristianismo, llegó Jesús, esta noción cambió. Para los primeros cristianos, sí, había una noción de universo vertical, pero ahora cambió a un universo horizontal. Ya te voy a explicar de qué va esta teología. Antes de ello, quiero también decirte que están todas estas imágenes ilustrativas, pero tienen que ver en Apocalipsis con símbolos, ¿sí? Babilonia, la gran ramera, es una ciudad, es un sistema religioso falso, pero por otro lado está la Nueva Jerusalén, que es un sistema religioso verdadero, ¿vale? Compuesta por la comunidad de creyentes arraigados y fundamentados sobre la enseñanza de los apóstoles. Los cimientos de la ciudad son los 2 apóstoles del Cordero. ¿Me entiendes? O sea, a grandes rasgos te estoy explicando que Apocalipsis, todo esto es un símbolo, la tierra nueva, el paraíso, de la comunidad de creyentes que se estaba levantando, ¿vale? De hecho dice que el Cordero es su templo. Sí, porque está en medio de ellos. Él es su templo. Entonces, por favor, entendamos eso de Apocalipsis. Y si no, pues también te invito a lo que te comenté antes del libro El rugido del cordero, donde lo explicamos muy al detalle, paso a paso. Pero bueno, dicho esto, tenemos por ejemplo el texto de
Juan 14 del 1 al 3. Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creo que repetí una parte, ¿no? Ok, ese es el texto. Ustedes lo conocen muy bien. La morada, la casa de mi padre, las moradas que fue a preparar. ¿En qué consiste esto? Pues bien, si usted lee el contexto de Juan 14, va a ver que Jesús está hablando de la relación del Padre, el Hijo, con los creyentes, ¿sí? Cómo en el Espíritu ellos pueden hacer morada en nosotros. Vendremos a Él y haremos morada ¿en qué? En Él. ¿Sí? A muchas religiones esto no les gusta. Pero así es, haremos morada en Él. Entonces, Dios de alguna forma transformadora habita por la fe en nuestros corazones, en el corazón de los creyentes, y hace morada en nosotros. Luego Pablo en 2 Corintios habla de cómo nuestra morada terrenal se está deshaciendo para ser revestidos con la morada o el tabernáculo celestial. ¿Sí? Él llama al cuerpo celestial, a la morada celestial, la nueva criatura en Cristo, valga decirlo así, porque ese es el contexto de Corintios. La nueva criatura en Cristo lo llama el tabernáculo celestial. Y a nuestro cuerpo lo llama el tabernáculo terrenal. ¿Vale? Entonces, cuando Jesús habla de la casa de su Padre, Él nunca habla acerca del cielo. De hecho, todas las veces que ustedes escuchan a Jesús hablar de la casa de su Padre a los 12 años, luego más tarde cuando está frente al templo, se refiere al santuario. Habéis hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. ¿Y qué es el santuario? Pues Juan explica el asunto. Dice, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba, dice Juan, del templo de su cuerpo. Así que Jesús entiende que su cuerpo es un templo, que los creyentes, cada cuerpo del creyente es un templo y que todos los creyentes reunidos son un templo. Son el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. A esas moradas se refiere cuando dijo vendremos a Él. Se refería a la venida del Espíritu Santo. No se refería a una segunda venida ni a preparar mansiones literales de oro en el cielo, ¿vale? Vamos entendiendo que esto tiene mucho más profundidad que el concepto literalista y superficial que toda la vida nos han mostrado. Entonces, el templo y la casa del Padre tiene que ver con eso, con el cuerpo, con la relación del creyente con Dios y cómo Él puede habitar por la fe en nuestros corazones. ¿Vamos bien hasta aquí? De hecho, cuando Él habla con la mujer samaritana sobre dónde se debe adorar, dice ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es la morada, ese es el templo, esa es la relación, la conexión de Dios con los creyentes. Entonces, en este sentido es que Jesús decía, el reino de los cielos está aquí entre vosotros. No esperen que venga aquí, allá, ni cuándo va a venir. No, ya está. ¿Sí? Ya está habitando entre nosotros el reino de los cielos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo en el Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos 14, 17. Por cierto, el texto, si quieres leerlo, es de Lucas 17, 21. El reino de los cielos está entre vosotros. Un texto muy claro al respecto. También cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, siempre lo comparaba a algo cotidiano. El reino de los cielos es semejante a una mujer que puso harina, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un padre de familia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla. ¿Sí? Todo muy cotidiano, porque el reino de los cielos, Jesús entendía que estaba aquí, está allá entre nosotros. Entonces, a eso me refiero con un universo horizontal, que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros.
cuando la Biblia habla más literalmente de lugares celestiales, allá donde está Jesús sentado a la diestra del Padre, utiliza la palabra griega epuranios. ¿Ok? Epouranios sería la palabra. Y esta palabrita en particular la utiliza muchísimo Pablo en Efesios. Y lo curioso, que cuando estaba estudiando este tema, me di cuenta de que Efesios es casi que busca definir este asunto. Primero, Efesios 1 y 2 muestra cómo Jesús habita por la fe en nuestros corazones, y no solo eso, sino que nosotros habitamos por la fe en los lugares celestiales. Los lugares celestiales entonces es esa relación con Cristo y el Padre. ¿Vale? Pero en Efesios 6, Él revela algo que a mí me dejó impactado realmente. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí, regiones celestes, la palabra griega es epouranios. Vale. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el mismo espacio o dimensión en la que está habitando el Padre, el Hijo, de los lugares celestiales, también habitan los demonios o lo que tú quieras llamar como potestades o principados y potestades. Como sea, cualquier influencia maligna o buena está habitando en el mismo espacio o dimensión de llamada regiones celestes o lugares celestiales. Así que se trata de un plano completamente espiritual, pero que está aquí y ahora. ¿Vale? No está en otra galaxia, ni mucho menos. No tiene que ver con el espacio. De hecho, tiene más que ver con algo cuántico, diría yo. Pero real. ¿Sí? Esto es súper curioso, súper interesante. Pero bueno, más allá del universo vertical, entonces tenemos este mensaje que acaba con ese temor de los dioses están arriba y están contra nosotros y sobre nosotros y nos controlan y nos dominan. No. Ahora los dioses han bajado y están al lado nuestro con una relación cercana. Ese es el mensaje revolucionario de Jesús, y si quieres llamarlo de la cultura judeocristiana. Eso es totalmente impactante para cualquier otra nación pagana. ¿Sí? Un Dios cercano, que no está lejos de cada uno de nosotros, sino que en Él vivimos, nos movemos y somos, como dijo Pablo, a los griegos justamente que creían en este tipo de dioses que estaban en el Olimpo. ¿Vale? Ok, seguimos entonces. Hay en toda esta narrativa, Jesús deja claro el asunto cuando está hablando con Natanael y le dice en Juan 1:48, ¿esto te asombra? Porque él dice que lo vio debajo de la higuera, se quedó asombrado. Dice, si esto te asombra, pues cosas mayores que estas verás. Dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que, atención, suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Esta referencia al sueño de la escalera de Jacob, de Génesis 28:12, muestra algo que es súper curioso. Muchos creen que ángeles se refiere a ángeles con alas y todo eso, que van desde el cielo, vienen y suben y así están sobre Jesús. No. No está hablando de eso. Ni siquiera en el texto de Génesis, ni tampoco aquí. Presten atención. La escalera toca la tierra, pero también toca el cielo. Y el cielo está abierto ahora. Y Jesús es esa escalera. ¿Sí? Noten que no dice que bajan y suben, sino que dice ¿cómo? Suben y bajan. Se refiere a sus mensajeros, a sus discípulos. De ahí en adelante, los discípulos entrarían en conexión con Dios, una entrada libre a través de Jesús, y bajarían como mensajeros a anunciar a los moradores de la tierra el mensaje del reino de los cielos.
que estaba aquí y ahora. Qué curioso. Qué curioso, porque ángeles siempre significa mensajeros. Sé que nuestra costumbre es ver la traducción y decir, son los alados y eso. No, pero es que no bajan y suben, suben y bajan. Y si alguno cree que estoy especulando o es un asunto que pudo decirlo al revés, investigue el contexto cultural y luego hablamos, ¿sí? Porque el contexto cultural de Génesis nos muestra justamente la esencia de lo que quería decir esto. No está por casualidad, no está porque sí. Y yo he hecho este estudio tratando de condensar lo más que puedo, pero me encantaría poder hablar más de todas estas cosas. Pero quiero centrarme entonces para que podamos avanzar. Hebreos declara que Jesús, por medio del velo, que es su carne, nos abrió un camino nuevo y vivo al Padre. ¿Vale? Ese camino representa el poder conocer a Dios, porque estaba velado hasta que vino Jesús y nos mostró cómo es Dios. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Le preguntaban, ¿dónde vas, Señor? ¿Vas al Padre? Queremos ir. Y Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Sabéis el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, el camino al Padre es algo no cuando mueras o algo así, sino ahora. Si tú conoces a Jesús, ves su carácter de amor por los pecadores, ves su condescendencia, su amor, su misericordia, su compasión, que nunca hizo daño a nadie, dices, con que así era Dios. Y yo pensando que Dios era un tirano. Pues no, es como es Jesús. Eso a muchos les choca, pero así es. Entonces, ese es el camino real. El cielo es una experiencia presente. Y para Dios, comienza cuando tú decidas que comienza. Si tú crees en Él, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí tiene vida eterna y también dice que no gustará la muerte jamás. Entonces, es una experiencia presente que se extiende aún más allá de la muerte. Pero que no empieza cuando mueres, ¿sí? Sino que comienza ahora tu camino, ahora comienza tu aventura y tu destino. Ok, en otras palabras, el cielo comienza aquí. Y es una experiencia presente, horizontal, en amor unos con otros o en odio unos con otros. Tú puedes escoger vivir en la luz o en la oscuridad del rencor. Y ese es el mensaje de los evangelios también, algo presente. Hasta ahora hemos visto el origen del infierno, la realidad del cielo, la realidad presente del cielo, y en lo que resta de video vamos a ver si acaso Pablo vivió una experiencia cercana a la muerte. Veremos los casos de experiencias cercanas a la muerte, qué tienen en común, las experiencias que han sido vividas por personas que dicen haber pasado por el infierno, y el estado de los muertos, para finalmente llegar a la gran conclusión y la respuesta que nos espera. ¿Qué ocurre después de la muerte? Comencemos hablando de la experiencia de Pablo en Listra. En el libro de Hechos encontramos un relato impactante sobre lo que pudo haber sido una experiencia cercana a la muerte. Dice allí, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Esto no es una coincidencia, estos tipos eran expertos en lapidar y asegurarse de que estuviera muerto. No es coincidencia de que cuando lo rodearon, se levantó. Probablemente Pablo sí murió. ¿Saben? 14 años más tarde, según las dataciones y los cálculos, coincide con una carta que escribe
Pablo a los Corintios diciendo lo siguiente, que conecta este evento particularmente. Dice así: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo que Pablo vivió básicamente puede deberse a esta situación que vivió cuando fue lapidado y apedreado. Él habla del paraíso, él habla del tercer cielo y él habla de todo eso. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, él lo dice porque no fue una visión. ¿Sí? No fue que entró, no, hubiera dicho un sueño, me mostró en visión. No, no, no. Él no sabe porque siente que su cuerpo ¿sí? Fue en Cristo, dice él. Un hombre en Cristo. Él además habla de ello como si fuese un hombre diferente. Es curioso todo lo que sucedió. Pues bien, vamos a ver de qué trata todo esto. Les recomiendo encarecidamente el bestseller del doctor Manuel Sanz Segarra, titulado La superconciencia existe, vida después de la muerte. Y está disponible en la mayoría de librerías, incluso aquí en España lo he visto en supermercados. También su segundo libro, Ego y Superconciencia, Encontrando el Sentido de la Vida, profundiza más sobre este tema fascinante. De hecho, te dan más ganas de vivir. Uno es sobre qué hay después de la muerte y otro es sobre de qué va esta vida, ¿no? Es muy interesante. Hace un par de años grabé 3 clases de Zoom para un grupo de estudio en Canadá. Di estos 3 estudios particularmente a adventistas del séptimo día en su mayoría, que tenían un profundo arraigo por la idea de la no inmortalidad del alma, y muchas personas del grupo habían perdido familiares y se sentían bastante desconsolados. Otros entendían que no los iban a volver a ver y ahora mismo estaban o inconscientes y no sabían nada, ¿no? Lo que resultó de esa clase fue la primera, todo un estudio sobre Eclesiastés, el Antiguo Testamento, el Seol. La segunda sobre el Nuevo Testamento y el estado de los muertos. Y la tercera clase sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y hablamos un poquito sobre las hojas del árbol de la vida. Y me alegra muchísimo que se haya hecho tan famoso el concepto y se haya ahora ratificado científicamente el asunto de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué características comparten? Primero, experiencia extracorpórea. La mayoría dice que ellos eran como una entidad invisible e inmaterial, ¿sí? Separada del cuerpo físico. Profunda paz o sensación de amor incondicional, atención con esto. Sensación de liberación total del miedo y la angustia. El túnel o la famosa luz brillante, ¿no? Atravesar un túnel hacia una luz percibida como fuente de amor, sabiduría y plenitud. Encuentros con seres de luz. Comunicación no verbal basada en aceptación incondicional con familiares fallecidos o seres espirituales. Revisión vital panorámica. Visión de toda la vida sin juicio condenatorio, sino como una oportunidad de comprender las lecciones aprendidas y el impacto de las acciones. Paisajes paradisíacos, desde paisajes naturales hasta escenas celestiales. Distorsión del tiempo. Una sensación de atemporalidad y comprensión instantánea. Comunicación telepática, decisión de regresar, pues aunque la gente participó en su decisión de volver, generalmente las personas no lo desean, o sea, como que vuelven a regañadientes. Lucidez excepcional, hay una claridad mental y emociones intensas inusuales. Transformación permanente, al perder el miedo a la muerte, hay una mayor apreciación por la vida, hay un fortalecimiento espiritual y un sentido renovado de propósito. Veámoslo, por ejemplo, en Pablo. Cuando lo pudieran apedrear o matar, se escondía. Pasó a, vale, pues si tengo que morir, porque así sea, voy para allá nomás a predicar. Pasó a decir, porque el vivir para mí es Cristo, pero el morir me es ¿qué? Me es ganancia. Pasó a decir,
y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. 2 Corintios 5:8. Esto muestra a un Pablo que le perdió totalmente el miedo a la muerte, que ya los liberó de la muerte esa experiencia, que dijo: yo sé en quién he creído, sé lo que me espera. Entonces, ¿cuánto más quisiera yo ya partir, no? Él lo dice, y lo dice una y otra vez. Esto es claro y es también muy parecido a lo que las personas les ocurre porque pierden ese miedo a la muerte cuando han vivido una experiencia cercana a la muerte. Por otro lado, hay experiencias aterradoras, oscuras, donde sí vivieron escenas infernales. Pues sí las hay, pero no son la cantidad tremenda que hay en internet. No, comprobadas son las menos. Y además hay un factor importante. Luego de pasar por ese periodo de oscuridad, entran en profunda paz. ¿Cómo son estas experiencias? Por ejemplo, hay un veterano de guerra que vio a todas aquellas personas que él había asesinado, aquellos niños, mujeres, y tuvo que lidiar con ello y lo vio. Luego pudo encontrar paz. Otra experiencia cercana a la muerte que vivió un sacerdote que literalmente estuvo en un infierno, ¿no? Demonios, un perro quemándose, atado con una cadena del cuello. Pero obviamente todo esto es muy fantasioso. Entonces, ¿qué nos dice todo ello? Que hay un infierno creado por muchos por sus propias conciencias culpables, por su propia falta de perdón. Por eso debemos hacer caso cuando Jesús dice que perdones a tu hermano, que ames a tu enemigo, amaos unos a otros. Porque entre más te tardes en perdonar y guardar ese rencor o ese miedo a la condena y predicar condenación, más te estás condenando a ti mismo. Pero no quiere decir que Jesús no te vaya a salvar. Son porque o han hecho pasar a otros dolor, tristeza, y deben encarar ese tipo o especie de juicio. ¿Te das cuenta? Pero no es por una mala conducta en la vida, sino que son sus propias conciencias que los acusan y les permiten vivir una especie de repetición infernal, ¿no? Pero que no es eterna, porque ya hemos visto que tal cosa como el infierno no está por lo menos en la Biblia. Y recuerdo, si quieres hablar sobre el lago de fuego, condenación eterna y todo eso, te invito a conseguir nuestro libro El rugido del cordero. Realmente que te va a ayudar muchísimo en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquello? Pues bueno, que hay una experiencia atemporal donde la gente dice no pasó el tiempo para mí o pasó mucho tiempo y fueron unos segundos o viceversa. Que cada persona también vive sus propios sesgos, por decirlo así, pero todos viven y repasan un poco de lo que fue su vida. Así que hay algo más espiritual en todo ello. Y lo mejor de todo es que encuentran una profunda paz, sea creyente o no creyente. ¿Qué nos dice eso? Sea creyente o no creyente. Entonces cada uno tendrá su encuentro con Jesús y su momento, porque Él juzgará a los vivos y a los muertos. Yo sé que hay algunas denominaciones que a los textos que vamos a mencionar hoy lo van a llamar textos oscuros, porque principalmente contradice lo que son sus doctrinas pilares. Y la verdad es que no hay textos más claros que esto. Si son textos oscuros, lo son para ellos porque tienen alguna doctrina preferida y estos textos contradicen su doctrina, ¿sí? Pero debemos ser honestos y no tratar de forzar los textos, sino ver lo que dicen, ver el contexto, estudiar las palabras originales y ser honestos al respecto. Y eso es lo que he hecho en mi estudio y quiero compartirles los textos que he encontrado y en realidad están claros, ¿ok? Así que quiero destacar algunos puntos principales. Yo tengo otros estudios, pero en este voy a destacar algunos puntos principales sobre el estado de los muertos. Bien, primero, el Seol. El Seol, según la cosmovisión hebrea, en el Antiguo Testamento, es el lugar donde se reúnen las almas,
No es tortura, no es el cielo, no es el paraíso, aunque algo tiene que ver, pero es el lugar donde se reúnen las almas. De hecho, José, Jacob, cuando fueron recién cuando murieron, se dice que fue reunido con sus padres. Y fue reunido con sus padres. Esto está una y otra vez. Luego sus huesos o su sepulcro o lo que sea, su cadáver, lo trasladaron a la tierra donde estaban realmente sus padres. Abraham, Isaac, etcétera, etcétera. Pero eso ocurría como 7 años más tarde, según lo que nos cuenta la Biblia. Pero apenas murieron, dice, y fue reunido con sus padres. Algunas Biblias, principalmente de estas iglesias que tienen estas doctrinas, traducen Seol como sepulcro. Esto es incorrecto, debido a que en hebreo sepulcro es kever. Hay muchos kever, mucha gente tiene un kever, algunos son tirados a un kever, su cuerpo, se puede tocar un kever, se puede crear, hacer un kever, ¿sí? un sepulcro, pero nadie tiene un Seol, no hay muchos Seoles, tampoco se puede tocar el Seol ni tirar un cadáver al Seol. Siempre se dice su alma desciende al Seol, ¿sí? En todo el Antiguo Testamento. Por lo que el Seol es diferente al sepulcro, al kever. El kever es donde va el cuerpo, el Seol es donde va el alma. Y esto usted investigue, pero en los hebreos tienen esta cosmovisión, ¿vale? Un salmo hace una distinción muy particular y es citado en Hechos. Y ese es cuando habla sobre Jesús, dice: no dejarás su cuerpo en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Luego añade: porque no dejó su alma en el Hades. ¿Ok? Hades es la traducción hebrea de Seol, ¿sí? Hades es griego, Seol es hebreo, pero son iguales, hacen referencia al lugar de las almas. El sepulcro, como dice aquí, es para el cuerpo de Jesús, pero su alma descendió al Hades. ¿Qué hizo en el Hades? Pues bien, eso nos lleva a entender un poco el pensamiento de los apóstoles, que el Hades no era un lugar de tortura, sino para salvar fue Jesús a quienes estaban allí, a la reunión de las almas. Por ejemplo, Primera de Pedro 4 del 5 al 6 dice: Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Atención con esto, a los vivos y a los muertos. No está generando una alegoría, no dice muertos espiritualmente, no, vivos y muertos, literalmente. Y luego dice: porque por esto también el Evangelio ha sido predicado a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, si los hombres dicen: esa persona tiene que perderse, esa persona debe ser condenada por Dios, esa persona fue una mala persona, como sea, ¿vale? Como sea. Pueden ser condenados por los hombres, juzgados, pero sí vivirán en el espíritu según Dios. Porque Él predicó el Evangelio a los muertos. De hecho, ahí mismo en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 3, dice que todos los que perecieron en el diluvio, Jesús les fue a predicar a esos espíritus encarcelados. ¿Sí? Porque una vez padeció Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a quienes, a los injustos, a Dios. Así que Jesús predicó a ellos. De hecho, el salmo de donde se cita, por ejemplo, en Efesios, que llevó una multitud de cautivos, ¿sí? Los llevó a Dios cuando resucitó, porque Jesús resucitó y saben que resucitaron con él muchos, fue porque había ido a predicar a los espíritus encarcelados y los llevó a Dios. De hecho, el salmo de donde se toma este texto, si ustedes lo leen, lo buscan, Salmo 68 me parece, dice que dio dones a los hombres, aún para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Esto es increíble, son tremendas buenas noticias. Pero yo no sé en qué momento los cristianos nos compramos la idea de que después de la muerte ya no tenemos oportunidad de que Jesús nos salve. ¿De dónde queda el texto que ni la muerte ni la vida
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el texto que dice que si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me alcanzará tu mano? Aún allí estás tú. La muerte no puede separarnos del amor de Dios. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Lo mismo le es la vida que la muerte. Para Él no es una barrera. Como dice el libro de Apocalipsis, Jesús, quien estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, tiene las llaves ¿de qué? De la muerte y ¿de qué? Y del Hades. Él puede abrir y saquear el Hades, vaciar el Hades, porque Él los compró. Él puede predicar y liberarlos, aun cuando han muerto. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y algunos dicen, no se puede comunicar con los muertos. Pero ¿y Jesús? Jesús habló con los muertos. Lázaro, levántate y anda. ¿No estaba muerto? La hija de Jairo. Corderita mía, a ti te digo, levántate. Jesús estaba hablando con los muertos. ¿Cuándo le impedimos a Jesús? Tu poder de salvar llega hasta aquí. No, Él puede salvar hasta lo sumo. Y por eso el punto número 5 nos lleva a responder la pregunta: ¿dónde vamos al morir? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde va tu vecino? ¿Dónde vamos al morir? Antes de continuar, quiero agradecerte por haberte quedado hasta este punto del video, porque ahora quiero hablarte directamente a ti. La Biblia está llena de buenas noticias, y muchos llamarán a esto textos oscuros, pero son buenas noticias. A la religión no le conviene muchas veces, porque le sirve manipular a la gente con el miedo a la muerte, al infierno, al castigo, a lo que sea. Pero quiero llevarte a un texto clarísimo, pero clarísimo, que no deja lugar a dudas, y aún así muchos dirán, es un texto oscuro, ambiguo. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Yo te pregunto, ¿cuántos mueren en Adán? Si eres cristiano, entiendes que la humanidad entera es parte descendiente de Adán. Sea este figurativo o no, se refiere a los hijos de los hombres. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos son de Adán? Todos. Si eres ser humano, si eres pecador, lo que sea, mueres. La paga del pecado, porque el pecado paga. La paga del pecado, ¡pum!, muerte. ¿Cuántos van a morir? Está determinado que los hombres todos mueran una vez y luego el juicio. Todos mueren. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y donde reinó la muerte, reinará la vida en Cristo Jesús. Porque la vida eterna es un regalo de Dios. La muerte es la paga del pecado. Pero Dios te regala la vida eterna. Te la regala, no te la tienes que ganar. Todos aquellos que mueren, muchos no son creyentes y se encuentran en paz, se encuentran en gozo, les da vida. Reciben ese amor incondicional porque es incondicional. En Cristo, todos, los mismos que murieron en Adán, todos serán vivificados. Si te tocó morir, te tocará vivir en Cristo. Así de simple. Romanos 5:18 dice que todos los que fueron condenados por Adán fueron justificados por Cristo. Así que de alguna forma Jesús ha comprado y ha restaurado a toda la humanidad. Todo lo que fue perdido por Adán es recuperado por Cristo. Así, todos los que sean juzgados, porque serán juzgados, tendrán su juicio personal con Jesús. La pregunta es, todos pasaremos por eso. ¿Cómo juzga Jesús? Él mismo dijo, no he venido a juzgar al mundo, a condenar al mundo, sino que he venido a salvar al mundo. Juan 12. Primera de Juan 4:14. Dios ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. La mujer adúltera. El ladrón en la cruz.
Cualquiera, no importa qué pecados haya cometido, no importa cómo haya sido, no importa lo que haya pasado en su vida, Zaqueo, cualquier ejemplo que me des, un leproso. Siempre que Jesús juzgaba a alguien, el juicio era favorable. Por eso el Padre dejó toda autoridad de juicio al Hijo, porque sabía que el Hijo nos perdonaría. Así que, ¿qué nos espera en la muerte? Pues no tengamos más miedo, porque lo único que nos espera es el abrazo del Salvador. ¿Y por qué es así? Pues bueno, esto tiene que ver con 3 ocurrencias que hay en la Biblia que nos dan pistas sobre esto, que es sobre el paraíso. Y el árbol que está en medio del paraíso es para sanidad de las naciones. Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabías que el ladrón en la cruz se le promete que ese mismo día estaría en el paraíso? ¿Y a qué se refería con eso Jesús? Pues eso te lo explico en este video de aquí. Un abrazo a todos, espero que les haya gustado. Dale click a este video si quieres continuar con el estudio. Por aquí te dejo el rugido del cordero. Por aquí te dejo el seminario completo de Apocalipsis para que acompañes el estudio del libro. Y por aquí te invito, si te ha gustado el video, a suscribirte a nuestro canal. Un abrazo a todos, chao chao.